Pedro Sánchez no solamente se alía con las formaciones más indeseables de todo el panorama político, sino que además aprovecha los dramas humanos para hacer demagogia y electoralismo. Ahora asegura que legalizará la eutanasia. Lo hace cuando hemos conocido un caso dramático de una pareja en la que un marido presuntamente ha ayudado a morir a su mujer enferma de una larga y dolorosa enfermedad. La verdad es que la eutanasia se ha irrumpido en esta precampaña electoral y los partidos políticos han tenido que situarse al respecto. Hablaremos de este asunto y también nos preguntaremos qué pasaría en caso de que se celebrasen en este momento elecciones autonómicas en Cataluña. Pues según el barómetro de la Generalitat, del CIS catalán, sería Esquerra Republicana el partido que ganaría las elecciones, en un momento en el que Quim Torra parece bastante acorralado por toda la situación parlamentaria que tiene en Cataluña. También hablaremos de este tema y nos preguntaremos qué pasa con Gibraltar. Por primera vez, después del tema del Brexit, en unos documentos, la Unión Europea lo califica como una colonia. Nosotros ya sabíamos que era una colonia, pero es la primera vez que la Unión Europea nos lo reconoce. ¿Supone esto un avance quizá de cara a una futura recuperación del Peñón? Tendremos ocasión de analizarlo esta noche en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, o si lo prefieren, vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es y eldistritotv.es. Saben que nos pueden encontrar en YouTube, en el Distrito TV, en Twitter, @losintocablestv, en Facebook, Distrito TV, y también enviarnos sus comentarios a través del WhatsApp en el 669 72 86 73. Y de inmediato entramos en materia. Pero antes, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen problemas financieros? En Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, han solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuelven sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses, sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y para abordar los asuntos que nos ocupan en la mesa de los intocables, nos acompaña Lucio Muñoz. ¿Qué tal, Lucio? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Luis Español, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí. Además, creo que vamos a tener unos temas interesantísimos. Bueno, eso espero que sean del interés de todos nuestros seguidores hoy. Don Enrique Calvet, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un placer. Tenemos mucho que tratar con usted hoy, ¿eh? Mucho que tratar con usted. Pues no me he traído al abogado. O sea, bien. Me lo pone usted duro. Váyase tentando los machos. Don Lorenzo Abadía, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Bueno, la verdad es que el tema de la eutanasia ha irrumpido en esta precampaña electoral. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, que son ambos candidatos a la presidencia del gobierno por PSOE y por Podemos respectivamente, están usando el drama humano de un matrimonio para hacer campaña y sacar rédito electoral. Tanto el socialista como el podemita han anunciado que si ganan y llegan a la Moncloa despenalizarán la eutanasia en nuestro país y que además indultarán al protagonista de esta historia en caso de que fuera condenado. Se trata de Ángel Hernández, detenido por ayudar a su mujer, María José Carrasco, a morir tras 30 años gravemente enferma. Le facilitó a su esposa un cóctel de barbitúricos que ella ingirió para acabar con su vida. El hombre fue puesto en libertad sin medidas cautelares. Sobre él pesa una imputación inicial de una supuesta comisión de un delito de cooperación al suicidio, pero la Fiscalía tampoco ha solicitado pena de prisión ni otras medidas cautelares. Como les decimos, el presidente del Gobierno, en una entrevista, aprovechaba para culpar al PP y a Ciudadanos de haber obstruido la aprobación de la ley de la eutanasia y ha dicho que está sobrecogido y emocionado por esta historia e incluso un punto indignado, asegurando que eso tenía que haberse evitado antes. Yo la verdad es que he visto las imágenes y estoy absolutamente sobrecogido, emocionado. Y tengo que decirle también que un punto indignado, porque esto se tenía que haber evitado antes.
El Partido Socialista en mayo del año pasado presentó una iniciativa parlamentaria para regular y reconocer la eutanasia en nuestro país, que en definitiva no es más que, como bien ha dicho María José, el buen morir, la dignidad también para morir. Y como consecuencia de la obstrucción del Partido Popular y de Ciudadanos, que hasta en 19 ocasiones, han evitado la tramitación parlamentaria y su votación en un pleno que quería votar el reconocimiento del derecho a la eutanasia, no ha podido reconocerse ese derecho en este mandato. Pero mi compromiso con los españoles es firme, con las personas que están sufriendo como María José es firme. Lo mismo ha dicho Pablo Iglesias, que en caso de llegar al poder, él también indultaría a este hombre en caso de que fuera condenado, y ha dicho que a él le gustaría que hicieran con él exactamente lo mismo en caso de encontrarse en las mismas circunstancias que María José. Que un acto de humanidad como el que ha llevado a cabo Ángel, que yo querría que alguien hiciera conmigo si estuviera en las circunstancias de su esposa, o que podría haberme obligado a hacer con un familiar, que alguien pueda ser detenido por eso y que pueda ir a la cárcel. Es una vergüenza. Yo creo que España está perfectamente preparada para la dignidad y la decencia. Lo que ha hecho ese hombre es un acto de humanidad, y no es solamente que le podamos indultar después si estamos en el gobierno, es que no debería estar detenido, no debería ir a la cárcel, debería estar viviendo su duelo con dignidad. Desde Ciudadanos ha sido José Manuel Villegas quien ha dicho que ya su partido presentó una ley de cuidados paliativos que en todo caso cuando llegaran al gobierno tratarían de priorizar para que saliera adelante. Yo creo que todos debemos hacer autocrítica. Desde luego no fuimos los responsables de que no se aprobaran esas leyes. Teníamos desde prácticamente el principio de la legislatura una propuesta de ley de cuidados paliativos. Se necesita esa regulación, que la ley que presentó Ciudadanos sobre cuidados paliativos debe salir adelante y deberá ser una prioridad del próximo gobierno de Albert Rivera, para que salga adelante en los primeros días de gobierno, y también, por supuesto, y después la regulación de la eutanasia. La eutanasia sobre la mesa del debate político, un asunto sin dudas delicado. Lorenzo. Precisamente porque es muy delicado, Javier, yo no creo que sea un tema de campaña. Yo creo que estas cuestiones se tienen que afrontar con mucha cautela, con mucha calma, con mucho tiempo para reflexionar y para tener en cuenta que hay muchas sensibilidades en juego. Por un lado tenemos aquellos que piensan que, contrariamente, o por decirlo de otra manera, con la misma base que el aborto, es decir, que el derecho de las personas, de los individuos, que son los soberanos a poder vivir, pues hay quienes piensan que ese mismo derecho, esa misma soberanía, tiene que tener una persona en condiciones y en facultades mentales perfectamente establecidas para poder morir. Pero también es verdad que hay otras personas, y en nuestra cultura pues todos los católicos estarían incluidos, que piensan que la vida no depende solamente de uno mismo, sino que nos viene dada de un modo u otro pues por Dios, ¿no? Y por lo tanto pues que hay que respetar lo que Dios nos ha dado. Y eso lo digo con todo respeto. Es una cuestión que hay que, por lo tanto, yo creo que estudiar y sobre la cual hay que reflexionar mucho más a fondo que en una campaña. A mí me parece lo de Pedro Sánchez absolutamente nauseabundo, y además la forma en que la ha tratado. Al menos Pablo Iglesias ha tenido un poco más de elegancia en la puesta en escena. Lo de Villegas, en fin, entre lo que ha dicho, lo que ha querido decir y lo que se ha contradicho, la verdad es que, en fin, vamos a dejarlo allí. Pero lo de Pedro Sánchez, desde luego, o sea, hacer campaña y sobre todo hacer teatro, dramatizar, no se ha puesto a llorar de casualidad en las cámaras, no es para una campaña. Precisamente la señora, la pobre enferma que ha muerto, no merece que un tipo como el presidente del gobierno se ponga delante de una cámara a hacer lo que ha hecho. Don Enrique, ¿qué opinión le merece? Hombre, se están mezclando distintos, y algunos de enjundia, distintos temas. Sobre la eutanasia, yo soy favorable a que se la regule con extrema precaución. Otra cosa porque pienso, tengo amigos católicos que también, bueno, mi madre, que me ha pedido que si ella se convierte en un vegetal no lo permita, ¿no? Pero que piensan que, hombre, es que llega un momento en que ya que sigas en vida no tanto depende de Dios, sino de una máquina o de unos médicos, pero que eres realmente un vegetal. Bueno, todo eso abre un campo como el del aborto, aquí se ha dicho muy bien,
que mezcla la ética y la técnica. Esto se está planteando ahora porque estamos llegando a unos niveles de longevidad, pero muchas veces que es solo, digamos, casi un metabolismo que funciona, no sé si el ser humano. Bien, entonces habría que regular con muchísima precaución. Ahora, una cosa es esto y la otra es la manipulación política artera que se puede hacer del tema en el momento oportuno. Entonces yo ni siquiera, no entiendo que se saque eso ahora y desde luego no entiendo a ninguno de los tres que aquí han aparecido. Al Pedro Sánchez, porque cuando dice eso se tenía que haber evitado, ¿evitado qué? Que la tenían que haber matado antes a la señora, eso es lo que está diciendo. Hombre, pues el hombre habrá decidido precisamente cuál es el mejor momento, yo qué sé, o sea, eso se tenía que haber evitado. No sé si es tan segundo como la permanente falta de neuronas que demuestra el doctor, ¿no? Tampoco me gusta lo de Pablo Iglesias, porque Pablo dice, bueno, porque lo que es inaceptable es que además vaya a la cárcel y tal. Mire usted, las legislaciones se adaptan a las sociedades según van avanzando y incluso a la técnica, etcétera. Y entonces hay que tener un poco de confianza en los criterios de la mayoría de los jueces españoles que por lo menos tienen sentido común. Y este señor ha estado en la cárcel lo mínimo, porque la ley existe, la actual, y hay que aplicarla, y los jueces han dicho, bueno, pues ya vaya usted a su caso, usted no tiene ningún riesgo de fuga, y se entiende, y ya veremos cómo el juicio, pues dirá que, en fin, y si no, pues sí es verdad que queda la amnistía. O sea, decir, no, wow, el martes es este, hombre, vamos, no exagerar, las sociedades funcionan con sus rozamientos, pero lo normal es que este señor esté aquí ahora y que se sepa muy bien que no le va a caer sobre él el peso de la justicia de Nuremberg, ¿no? Y mire usted, yo es que como el amigo Villegas, que conocí en los tiempos en que cofundé Ciudadanos, sencillamente no logro entender nunca ni lo que piensa ni lo que dice, pues lo dejamos ahí. Creo que al final Ciudadanos todavía, sigue defendiendo, en efecto, con el principio de mi conversación, que existe una ley de eutanasia. Esa sí que tiene es muy difícil hacer una ley de eutanasia, porque, claro, se abren las puertas a ni le cuento qué, a ni le cuento qué. Y ahí está Holanda para probarlo, etcétera. Son muchos elementos a tener en cuenta. Sí, Don Luis Español, ¿cómo lo ve? Pues estoy encantado de poder hablar de esto. No voy a repetir lo que han dicho mis ilustres compañeros. Yo creo que todo esto no es más que un gigantesco negocio. Es decir, yo hace muchos años pensaba que cuando llegáramos a los 70 años, pues ya nos habrían inoculado algún tipo de virus y tal para no pagarnos la pensión y que nos iríamos moviendo. Pero estos son más listos. Es decir, lo que se quiere con todo esto es, a partir de un caso terrible de una persona, una cosa dramática, pues se quiere introducir el negocio del suicidio asistido y que por ahora será un suicidio porque uno podrá expresar un poco su voluntad o la del familiar y que dentro de poco será obligatorio. Es decir, de lo que se trata es de introducir la idea en Occidente de que podemos matar a los demás con el pretexto, por ejemplo, de que van a cobrar una pensión. Es decir, yo lo que veo detrás de todo esto no es más que un gigantesco negocio que es de lo que se trata. Y imaginaros pues las compañías de seguros, imaginaos todas las empresas y todos los gobiernos ante la idea de tener que pagar pensiones a gente que va envejeciendo, todas las personas que ahora mismo están viéndonos en el Distrito Televisión y que piensan, hombre, yo tengo mi pensioncita y tienen a lo mejor 93, 94 años, pues claro, para la Caja de la Seguridad Social, qué gran cosa sería convencerles de que sobran. Y para convencerles de que sobran, pues hay que introducir en primer lugar algunos casos, como pasó con el aborto, que cuando se habló de introducir el aborto, pues te hablaban de la chica de 12 años que había sido violada por su padre, unos casos terribles, pero luego se masifica y entonces en Francia me parece que llevan 6,5 millones y en España 3 millones, sin contar los abortos de la píldora inducida. Si ya se convierte en un negocio fastuoso y gigantesco, que es el negocio de matar niños en estado embrionario, fetal. Bueno, pues esto va a ser otro negocio. Es decir, no sé si os acordáis de una película espléndida que era con Charlton Heston y Edward G. Robinson, se llamaba Cuando el destino nos alcance. Soylent Green. Pues en Soylent Green, me acuerdo, lo tengo todavía grabado y lo he visto hace 30 años. A Edgar G. Robinson, que se llamaba en aquella época Sol, me parece que era amigo de Charlton Heston, llega a una especie de edificio donde a la gente le dan matarile, entonces va la gente, hace cola, rellena una ficha y no sé cuántos, y entonces te mete a una habitación, te ponen la pastoral de Beethoven
y te envenenan y te mueres, y luego pues utilizan tu cuerpo y lo convierten en galletas, creo que da recordar. Que los demás comen. Que los demás comen. Bueno, Porque el planeta entonces, se ha quedado como un erial. ¿por qué tenemos? Yo soy un gran defensor de los tabúes. ¿Por qué tenemos tabúes? Tenemos tabúes para defender líneas de civilización. Es decir, tú cuando rompes un tabú no sabes nunca a dónde te va a llevar eso. No lo sabes. Entonces, los nazis empezaron con eso. Vamos a hacerle un favor a la sociedad alemana y a estos pobres muchachos que están así, no sé cuál. Y ponían hasta carteles y te explicaban, este hombre le cuesta no sé cuántos miles de marcos a la sociedad alemana. Y se los cepillaron a todos. Es decir, antes que a los judíos o que a los republicanos españoles, las primeras víctimas sistemáticas de los nazis fueron los enfermos. Yo creo que a los enfermos hay que tratarlos. Los médicos nunca piden estas leyes. Curiosamente, los médicos, que son los que lo ven, nunca lo piden. ¿Por qué? Porque saben cómo es la naturaleza humana. Es decir, yo he visto dar lo que llaman algunos erróneamente eutanasia pasiva, es decir, dar calmantes a personas que tienen dolor, y como esos calmantes pues te van matando, se lo dicen, don Francisco, doña Agustina, a usted está pasando la noche mal, le vamos a dar un poquito más de narcótico, pero usted ya sabe que no se va a despertar. Oye, es una forma muy humana. Hoy día tenemos esa posibilidad que antes no existía. No teníamos tantos narcóticos. Y entonces ahora nos quieren convertir en la agenda, es decir, quieren introducir en la agenda de la España oficial y de Europa el tema de la eutanasia, del suicidio asistido. Pero no sé si estáis al tanto de lo que pasa en Bélgica, donde reconocen el derecho de niños a pedir que los maten. Pero ¿dónde va? Es decir, ¿cuál es el límite? ¿Dónde vamos a llegar? Por eso yo me agarro a los tabúes, es decir, no matarás, hay que agarrarse a ese tabú, porque si no empezará el negocio como hay ahora mismo en China, que no sé si sabéis que en China pues hay miles y miles de personas a las que matan todos los meses para sacarles sus órganos. Es decir, ¿dónde empieza y dónde acaba el negocio? Yo no sé si se dan cuenta de la caja de Pandora que van a abrir. Lucio, ¿cómo lo ves? Pues no soy ningún experto en esta materia, pero me atreveré a dar mi opinión. En principio estoy de acuerdo con lo que se has puesto en la mesa y me parece absolutamente indigno e inmoral incluir en la ya electoral este asunto. Esto sí lo repito. Para empezar, Lucio, siempre se habla de que no hay que legislar en caliente. Y aquí tenemos un caso de un titular de hoy y ya estamos proponiendo reformas legislativas, ¿no? Este asunto me parece muy importante, por eso lo reitero otra vez. Y yo creo que en España sí no se regula evidentemente la eutanasia, pero sí se regula la figura de la muerte digna y sobre todo a través de dos leyes. Esta figura de la muerte digna la define el Consejo General de Colegios de Médicos como diferente a la eutanasia y la define de la siguiente manera: es vivir dignamente hasta el último momento y se caracteriza por retirar el tratamiento y mantener con vida al enfermo, para hacerle pues la vida lo más benévola posible hasta el día de su muerte. ¿Y por qué digo que se regula esta figura de la muerte digna en España y no haría falta una ley de la eutanasia? Pues porque hay dos leyes, una de 2017, la Ley de Derechos y Garantías en el Proceso de Morir, que se aplica en la Comunidad de Madrid. Prohíbe la objeción de conciencia del personal médico, es decir, los médicos no pueden pues sustraerse al contenido de esta ley. Y evidentemente lo importante de esta ley es que el paciente tiene derecho a no recibir tratamientos que alarguen su vida. Esta ley es muy importante y ya se regula esta figura en Madrid a través de ella. Y otra ley que me gustaría citar, que es una ley absolutamente pues paralela y de contenido similar, que es la ley de 2002, se titula Ley de Autonomía del Paciente. Esta ley está vigente en 9 comunidades autónomas y, repito, es parecida a la Ley de Derechos y Garantías en el Proceso de Morir de Madrid. Bueno, yo quería hacer una puntualización, Luis, con respecto a lo que tú has dicho, en relación con los tabúes, ¿no? Mira, la Ilustración derribó muchos tabúes, afortunadamente, y en eso ha consistido una buena parte de las libertades que en este momento tenemos, porque hemos derribado una serie de tabúes que también formaban parte entonces de nuestra civilización y de nuestra cultura y que, al menos para mí, afortunadamente, hoy ya no existen. Es muy distinto hablar de utilitarismo, que es casi un eufemismo para nombrar o para definir lo que el nazismo pretendió hacer con toda la eugenesia,
y es muy diferente hablar de utilitarismo que hablar de libertad. Yo, que reconozco haber cambiado, haber modificado mi criterio en relación con el aborto a lo largo del tiempo, para hacerlo mucho más restrictivo, hoy, bajo mi opinión, humilde por cierto, comparativamente hablando con otras épocas, es precisamente porque he llegado a la conclusión de que en el momento que hay una vida, y le pondremos luego los límites que queramos y las restricciones que queramos, ni siquiera la madre que ayudó a concebir esa vida tiene derecho, ni mucho menos la propiedad y el dominio sobre ella. Es decir, existe ya un derecho, llamémoslo natural racional, que es como yo lo interpreto, ni siquiera natural divino, pero sí natural racional, que está por encima de la voluntad de otra persona, que tendrá otros derechos para ella, pero no precisamente para aquellos para los que ayudó a concebir, pero que ya son completamente diferentes, ¿no? Entonces, en relación con la eutanasia, bueno, pues si decimos esto, o yo digo esto, yo pienso esto en relación con el aborto, pienso lo mismo con la eutanasia. No hay otro soberano en el universo que no sea uno mismo para determinar cuándo quiere estar y cuándo quiere terminar con su estancia aquí. Yo, dicho esto, por supuesto que aconsejaré a todo el mundo, y más pensando lo que hay detrás, que se quede aquí. O sea, de todas, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo tenga ningún derecho sobre nadie para podérselo exigir. Eso sí, Enrique decía: establezcamos una serie de enormes limitaciones, de grandísimas precauciones, por descontado, porque una persona puede estar, le puede sobrevenir un momento y cuando digo un momento, una temporada, a través de una depresión, de mil cosas, de enajenación mental, es decir, de no estar en sus cabales y de desear una cosa distinta probablemente a lo que le interese. No estamos diciendo, como diría el utilitarismo, nosotros sabemos lo que te interesa, por lo tanto vamos a actuar en vez de ti. No, estamos diciendo, vamos a darte un tiempo, que la ley te dé un tiempo para que tú al final conozcas de verdad lo que te interesa y lo que no te interesa. Eso se puede además también volcar con lo que decíais de los niños. Claro, pero ¿cómo vamos a dejar que un niño se suicide? Si un niño todavía no sabe ni lo que es la vida, habrá primero que enseñarle, habrá que educarle en su casa, habrá que instruirle, y pasado ya mucho el tiempo, pues uno será o habrá adquirido ya la soberanía suficiente o el dominio suficiente sobre su soberanía. Pero por eso yo digo que primero, no es un asunto de campaña, pero que es una cuestión que hay que reflexionar mucho sobre ella y que quizá haya que también romper algún que otro tabú. No, al contrario, hay que conservar los tabús. Mira, te voy a dar dos ejemplos de tabúes muy sencillos que no corresponden a nada que sea racional y que sin embargo son nuestra última línea de defensa. Por ejemplo, comernos a los muertos. Podemos convertirlos en galletas, como en esa famosa película, o podemos, dentro del marco del ecologismo sostenible, decir por qué enterrar los cuerpos y no reciclarlos y convertirlos en tal. Entonces nos convertimos... ¿Qué es la donación de órganos? No, yo soy donante. Es un canibalismo no digestivo, pero además, si rompes el tabú y dices, nos vamos a comer la gente, pues ya te vuelves caníbal. Otro tabú, que los padres se puedan casar con los hijos o las madres con las hijas, puesto que no van a tener problemas. Es una posibilidad, es decir, hoy día existe el matrimonio zapatero, te puedes casar con alguien de tu propio sexo. ¿Por qué no puede ser tu hijo? ¿Por qué no puede ser tu madre? ¿Por qué no puede ser tu padre? Hombre, los intersexuales existe la posibilidad y el riesgo entre otras cosas, no hay nadie sufriendo en el medio, ¿eh? No te ¿Perdón? olvides, porque de la eutanasia estamos hablando fundamentalmente, no hemos hablado No, del suicidio, hemos hablado de la eutanasia. Yo he hablado de la eutanasia y de suicidio asistido. Sí, y si me pero... permites, te diré que en estos momentos de lo que se trata es de abrir la veda, nada más. Y por eso tenemos que estar así y decir, no bajo ningún concepto. Y cuando nos enseñen casos horribles y dramáticos de personas con unos sufrimientos espantosos y tal, tendremos que seguir manteniendo... ¿Dios lo ha querido? Ya, tú a lo mejor sí, yo no te he hablado de Dios lo ha querido, ya, que además seguramente sí, yo lo podría decir, sí. Pero te voy a decir una cosa. Hay que agarrarse con las uñas a los tabúes precisamente por eso, porque no hay elementos racionales, no hay un discurso racional que te permita decir por Luis, qué no somos caníbales. De acuerdo, viviríamos en la edad de piedra, entonces. Porque hemos roto muchos tabúes de los que tú disfrutas en este momento. Bueno, y sin embargo... Existe la eutanasia, en algunos países de nuestro entorno sí está legalizada y está regulada. Vamos a mostrarles un mapa, es el que publica hoy el diario El País. Nos muestra algunos países en los que sí es legal la eutanasia, lo cual no es ninguna garantía, puesto que en algunos de ellos también es legal la pena de muerte, por ejemplo. Es posible encontrar la eutanasia en algunos estados de los Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Bélgica, en Holanda, tal como nos hablaba
don Enrique Calvet, también estaban con algunos debates legislativos al respecto, en Luxemburgo, en un estado de Australia y en Suiza también, donde no es eutanasia, sino el suicidio asistido, tal como le llaman. ¿El hecho de que exista en algunos países de nuestro entorno es garantía de que deba existir en otros? Sin lugar a dudas, no. Recojo esta pregunta contestando a don Lucio. Es Lucio, ¿verdad? Sí. Estupendo. En el sentido amplio de una visión de la eutanasia, lo que ha dicho don Lucio entra, en mi opinión. Es decir, en España, de alguna manera, en algunas comunidades, etcétera, se está abordando, no la voy a llamar así, la voy a llamar suicidio, bueno, o los médicos te dicen, bueno, ¿cuándo es la muerte digna? A partir de este momento ya no es persona, es solo un vegetal, no sé. Todo eso está rondando el problema moral y técnico de la eutanasia, por ponerlo. Es decir, yo no segmentaría la eutanasia solo el caso de qué, ¿no? Entonces, casi diría que en España, pues como él ha citado algunas cosas, hombre, se acercan mucho. Y bueno, yo creo que con la longevidad que estamos asegurando y el avance de las técnicas médicas y también, evidentemente, los niveles de sufrimiento, hombre, ocuparse de esto, no en una campaña electoral, válgame Dios, sino ocuparse de esto y como una demanda social va a ser inevitable. Por lo cual yo creo que lo que hay que hacer es hacerlo bien. Ahí estoy más de acuerdo con Lorenzo que con mi amigo. Es decir, lo de los tabús, vamos a ver, por ejemplo, el ser humano actual, hay desde luego sociedades caníbales, sobre todo en Samoa, por ahí, pero el ser humano actual, como se demostró en los Andes chilenos, no es caníbal hasta que es la última oportunidad. Seamos serios. Después, lo de la tragedia de los Andes fue un caso de extrema necesidad. Exacto, un avión, pero entonces quedan atrapados en la nieve en los Eso Andes, es lo que quiere decir. Y al final consumen la carne de los cadáveres de aquellos compañeros que han fallecido en el accidente. Nos repele hacerlo, por supuesto, como principio, pero bueno, nunca todo es. Entonces, por supuesto que nos repele quitar una vida, salvo si parece que la persona está sufriendo más o que ya no se considera vida, etcétera. Yo creo que habrá que ¿Qué es lo verlo. que ya no se considera vida? Hemos conocido casos de comas profundos que, sin embargo, han vuelto a la vida tras varios años, cuando la ciencia médica les daba por desahuciados totalmente. Hemos conocido casos de que se considera que está vegetal, pero nadie sabe si tiene capacidad de sentir, incluso de escuchar esa persona que es incapaz de interaccionar. ¿Qué es mantener a alguien de manera artificial? Utilizar medios mecánicos, respiración asistida, por ejemplo. Si puede respirar por sí mismo, no hace falta algo que le mantenga. Le estamos dando analgésicos para evitar el dolor, le estamos dando morfina, como usted decía antes, para aplacar ese dolor, y al tiempo está deprimiéndose el centro respiratorio hasta causar la muerte. Es decir, ¿cuál es el punto exactamente para determinar el momento de la eutanasia? Pero es que el punto tendría que estar, a mi modo de ver, no tanto en dónde se encuentra el momento, porque eso al final no deja de ser una convención, como pasa con el aborto, las 14 semanas, pero que más da 14 semanas que 13 semanas y 6 días, o que 14 semanas y un día. Al final eso es una convención, yo ahí estoy de acuerdo. A la que además hay que añadir la voluntad de la persona. Voy. Esa es la clave. Que puede haber dejado lo que llaman un testamento vital. Esa es la clave. O puede un hijo o un familiar tomar esa decisión con respecto a esa persona que no lo ha expresado. Para mí lo que determina completa y absolutamente la posibilidad de un derecho es la voluntad fehacientemente demostrada a lo largo de un tiempo suficiente como para saber que está consolidada la voluntad de quien se quiere ir. Yo no estaría de ningún modo de acuerdo si esa voluntad no se ha demostrado, ni con la muerte asistida, ni con nada por el estilo. Es decir, yo no le podría, o creo que el Estado no podría permitir provocar una muerte cuando, aunque sea por procedimientos absolutamente técnicos, de última generación, lo que sea, se puede evitar sin conocer a ciencia cierta cuál es la voluntad del paciente. No se puede, eso sí que sería un asesinato, porque ¿quién sabe si esa persona quería vivir? Por lo tanto, eso no se puede hacer, a mi modo de ver. Ahora bien... Ahí entra el utilitarismo, claro, porque sí te proponen claro, de vez en cuando si van a desenchufar la máquina, porque dicen ya el cerebro no funciona y tal, pero yo no estoy de acuerdo. Ahí hay un riesgo, y ahí sí que... ¿Por qué? Porque sale muy caro mantener... Con perdón, un vegetal 20 años. Claro, claro. Y ahí sí que estoy de acuerdo con él. Pero es una garantía de nuestra sociedad. Si lo más valioso que tenemos es la vida, en nuestra sociedad, cuando legislamos, está para garantizar nuestra vida. Yo en lo que dice de la identidad estoy de acuerdo y introduciría también el dolor.
cuando el dolor hace que es más insoportable vivir que no vivir. Pero la voluntad, si la voluntad existe, va con ello, ¿no? Más que va con ello, ya puede decidir si le compensa o no le compensa el dolor. A mí la clave para mí absolutamente es la voluntad. Por eso yo no puedo defender, más que con alguna excepción, pero cada vez más contadas, el aborto, aunque no es el tema que nos ocupe, porque no cuenta la voluntad del niño. Porque no cuenta la voluntad, la por lo voluntad tanto del niño, no podemos romper una voluntad que no la conocemos y que además, por una cuestión ahí sí genética, existe. Lo único que sabemos es el instinto absoluto primero, el más innato, que es el de la supervivencia. Por lo tanto, el instinto de queda supervivencia es un elemento que caracteriza al ser humano consustancial al y ser que humano. hemos podido comprobar en situaciones dramáticas de individuos que han sufrido amputaciones gravísimas de órganos de su cuerpo, limitaciones gravísimas para la supervivencia y que sin embargo se han superado a sí mismos y que incluso han sido atletas o grandes científicos. Stephen Hawking es un elemento, en fin, Perfecto. podemos encontrar muchos ejemplos. Era un perfecto ejemplo Stephen Hawking de persona a la que le podían haber propuesto suicidarla, ¿no? Y matarla, diciéndole, porque además imaginaos la depresión de Hawking cuando le dieron el diagnóstico y le explicaron en qué consistía esa enfermedad. Pues tú hablas de la voluntad, pero claro, el problema de la voluntad es el siguiente. Tú eres psiquiatra, eres psicólogo, y una persona te dice, yo sé quiero matarme. ¿Esa persona está enferma o no? ¿Necesita tratamiento o no? ¿Es el deseo de suicidio una de las características de una patología? Está claro, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que sí. Es decir, cuando Bueno, quieres bien, matarte, claro. eso es que estás muy malito de la cabecita Bueno, en general, estás con una depresión terrible. De acuerdo, pero el enfermo, el que quiere morir, a lo mejor lo que piensas es que eres tú el enfermo que no le deja morir, es decir, que no le reconoce un derecho que yo considero que es incluso natural, porque no hay nadie más allá de su propia soberanía que puede dominar sobre su voluntad. Es decir, que la patología aquí es como un péndulo, oscila en función de lo que tú veas. Yo no veo tan claro, ¿eh? No, es decir, yo creo que hay un límite en que precisamente debiéramos dejar a los que tratan con la muerte todos los días, que son los médicos, que no son los políticos, ni los periodistas, ni las corrientes de opinión, los que tratan con la muerte todos los días y que tienen que tomar decisiones y las toman todos los días en función de criterios generalmente muy razonables, porque bueno, también hay médicos locos, pues como que sedan a todo el mundo y lo matan. Hay médicos también monstruosos que quieren mantener a una persona en estado vegetativo y ensañarse, pero no suele darse el caso. Es decir, yo todos los médicos que conozco que han tenido en algún momento dado que incrementarle la dosis a una persona, pues que lo estaba pasando mal, lo hacen con criterios muy razonables porque tienen esa práctica. Y yo te digo una cosa, el tema de la voluntad podría estar de acuerdo contigo, pero es que resulta que la experiencia que tengo de personas que se han suicidado y que he conocido es que eran personas que estaban muy malitas, eran personas que estaban Pero enfermas. Luis, la Eso voluntad no de tiene nada que matarse, ver, de sí. suicidarse, es consustancial a aquellas personas que se enfrentan a una situación que creen que no van a poder superar. Efectivamente. Cosa que con el tiempo se acaba demostrando que en la mayoría de situaciones se pueden superar. Y las han desmoralizado. Pérdidas de seres queridos, situaciones dramáticas, arruinarse económicamente y que luego con el tiempo lo han superado, han conseguido salir adelante. Es decir, que también obedece a un momento puntual de situación en espera de ver luz al final de un túnel que se acaba viendo. Totalmente. La eutanasia es una persona, se aplica a la persona que no se puede suicidar. Oye, porque una persona de aptitudes normales, si quiere matarse, como decía muy bien don Luis, pues lo hace, no necesita que le ayude nadie. Estamos hablando de personas como esta señora y tal y cual, que no pueden hacerlo, porque están paralizadas, como el José Luis San Pedro y tal, y lo piden. Y que han Ahí es donde viene la expresado- voluntad. y que han expresado Ahora, si su la voluntad. la tienes y además lo puedes hacer, pues mátate tú solo, hijo. Eso ya es Claro, otra historia. Pero ten cuidado, no falles porque te meten en la cárcel. No sé por qué. Bueno, es O sea, un no sé delito. por qué, porque Atentar contra tu vida. está en el Código Penal. En España Pero el suicidio nunca ha estado penado, ¿eh? Es decir, hay países en que sí, pero en España nunca, porque precisamente tenemos esa mentalidad romana del dominio de la voluntad. Pero fijaos hasta qué punto la cosa es compleja. Y os voy a dar un caso, que es de libro. Tú haces un testamento y dentro de 2 o 3 años quieres cambiar el testamento, no te da tiempo, te da un infarto y te mueres. En un testamento dispones de tus bienes, pero hay testamentos vitales en que dispones de tu vida. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos como testigo de tu voluntad? Pues ese testamento vital que firmaste, que dijiste, no quiero que prolongue mi vida. Vale, nos tenemos que
atener a eso. Pero ¿quién te dice que una persona que ahora a los 20 años dice, yo no quiero ser viejo, yo no quiero envejecer, yo lo que quiero es morir joven y pasármelo bien, pero a lo mejor cuando tenga 95 años está muy contento de estar vivo y no quieren que le haga nadie un favor, pero ya no lo puede expresar, Pero ¿sabes? Luis, ¿quiénes somos nosotros para decirle a alguien lo que tiene que decir y lo que va a decir dentro de 45 años y si va a corresponder lo que dijiste o lo que dijo hace 45 años con lo que dice ahora? O sea, al final, o creemos en el individuo, o creemos en las libertades del individuo y por lo tanto en la voluntad que demuestra y clarifica esa voluntad, o no creemos en el individuo. Yo creo que salimos de esa edad de las cavernas precisamente en la Ilustración cuando rompimos con una serie de tabúes. Por cierto, la inmensa mayoría de la comunidad científica, la inmensa mayoría, es la que más está a favor de esa Ilustración, la que de alguna manera, para empezar, la mayoría no son creyentes, es decir, lo que consideran es que como no hay nada más allá, solamente dependerá del más aquí para tomar decisiones. Y entonces, ¿cómo van a permitir, y me refiero a la comunidad científica en general, cómo van a permitir que las decisiones las tome otra persona, incluso un Estado, por el propio individuo, cuando son los primeros que creen fielmente en esa Ilustración que rompió con las cadenas, que rompió con la pubertad o incluso con la adolescencia del individuo para pasarlo a una edad de mucha más madurez? Eso no quiere decir, por supuesto, que todos los individuos lo sean, que la sociedad ya esté lo suficientemente madura o en términos generales sea ya o seamos del todo maduros, pero una cosa es eso y otra cosa es no reconocer unos principios mínimos, a mi modo de ver. A ver, si tú ¿no? tienes un amigo y te dice que se va a matar, ¿no intentas disuadirle? Le dices, tienes todo el derecho del mundo a hacerlo, es el imperio de la voluntad, por favor, mira, tengo una pistola, toma. Es decir, no lo haces. Luis, Es decir, ¿de verdad no que lo tú haces. has interpretado de todo lo que yo he dicho hasta ahora eso? Lo que te estoy lo diciendo acabas es de que lo acabas si de una resumir, persona, si una persona y además caricaturizar, si- pues no me hagas caricaturizarte a ti. Si porque- una porque- persona, porque, si una persona, hombre, me estás hablando de la edad de piedra. Bien. Si una persona Sí, quiere, tenía que haber ido a la- te dice que quiere matarse, que quiere suicidarse, pues normalmente la actitud que yo adoptaría, no sé tú, pero yo adoptaría la de decir, intentar disuadirle. Pero claro que sí, pero Claro. ¿qué tendrá que ver eso con lo que yo te estoy diciendo? Por Pues, supuesto que intentaría pues disuadirle. de lo que se está Ahora, hablando cuando- son de leyes cuando como la que está vigente, Bien, pero cuando mi vigente amigo, en Bélgica, es la realidad, estamos pero hablando de la Luis, realidad. cuando mi amigo me dice y me vuelve a decir, yo no quiero estar aquí porque además no me compensa, porque mis dolores son insoportables, porque que además es por lo que estamos empezando a hablar, porque la eutanasia, como decíamos, de eso parte, y de verdad, yo sufro todos los días, quiero que llegue el momento en que me aplique mi dosis de morfina para desaparecer durante el tiempo que haga falta, hasta que otra vez me vuelva a despertar y sin solución de continuidad volver a desear, porque no soporto, yo eso no se lo deseo a mi amigo, como tampoco se lo desearía a mi madre. Nadie Es más, desea el sufrimiento, por nadie. primera vez, yo creo que desde que lo conozco, voy a estar de acuerdo con Pablo Iglesias, es que tampoco me lo desearía a mí mismo. Eso no quiere decir, Pues eso yo no sigo- quiere decir yo sigo pensando- que tengan que sacar este tema Yo en la- sigo en la- pensando en la campaña que- y que además de la forma tan absolutamente nauseabunda como lo ha hecho el presidente. Bueno, de la República. el tema de la eutanasia, como ven, ha irrumpido en el debate electoral Es un tema español. precioso. ¿Ustedes qué opinan? Sin lugar a dudas requiere un debate, una reflexión mucho más profunda, un tema tan serio como este. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con la agenda política. ¿Qué ocurriría si hoy se celebrasen elecciones en Cataluña? Según el CIS de la Generalitat, ganaría Esquerra Republicana. Ahora les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación?
En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.